Sai da minha frente, saca o celular. Sai da minha frente, sai da minha frente. Sai da minha frente, diabo. Sai da minha frente, sai da minha frente, sai da minha frente. Encosta, sai da minha frente, sai da minha frente. Sai da minha frente. Encosta em mim. Negócio de enfrentar cristão, né? Você fez isso aqui? Você fez isso aqui? Eu limpo a bunda com essa merda. Você vai fazer o quê? Eu limpo a bunda com essa Você merda. vai fazer o quê? Eu vou limpar a bunda com essa merda. Eu quero que você encoste. Repete, repete. Eu quero que você repete. encoste. Eu te agredi? Eu te agredi? Eu te agredi? Por que você está preocupado? Mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo de una manera grande y especial. Amén. Quien les habla, su hermano Echecer Nancova, y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Esa iglesia que se reúne en casa allá en Francia, Estados Unidos, Venezuela, Argentina, México, República Dominicana. Que Dios siga derramando bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de ustedes y sobre toda su familia. ¿Cómo hacer guerra espiritual? Ese es nuestro tema hoy. Vamos a desglosar esto muy bien, amados hermanos, porque hoy en día, la mayoría de las personas han manipulado a mucha gente, están haciendo cosas que Dios no los mandó a hacer, y es un problema serio, amado, que está pasando hoy. Amado, yo estoy aquí no para criticar lo que muchas personas hacen. Yo estoy aquí por este canal para enseñar la palabra de Dios como está escrita. Y cuando hablo de la palabra de Dios, hablo del evangelio. Amén. Entonces, abra su Biblia en su casa, allá en Venezuela, en el lugar donde usted se encuentra, aquí mismo en Brasil. Hay muchos venezolanos que están apoyando a este canal, están apoyando a este ministerio para que siga creciendo. Y de distintas partes del mundo donde están apoyando, que Dios le dé el doble de lo que ustedes están haciendo por la obra, que no es mía, es de parte de Dios. Usted tiene que ubicarse, porque la mayoría de las personas hoy en día, amado, hoy cuando se entra en una iglesia, ya muchas personas tienen miedo. Porque cuando entran buscando a Dios, se encuentra alguien ministrando diciendo, saca tu espada y comienza a pelear. Y hay como una guerra, amado. Es muy importante nosotros entender esto, amado. Si nosotros no entendemos esto, amado, la iglesia se va a convertir en un total desorden. Muchas congregaciones ya entraron en un caos. Y la mayoría de las personas están haciendo memes. La mayoría de las personas están haciendo el hazme reír del evangelio. El evangelio es muy serio, amado. En estos días estaba viendo unos videos de personas que están convidando a hacer para entrevistarlos, amado. Y estas personas están como locos. No sé qué está pasando, amado. Es algo terrible. Es por eso que yo pido la ayuda de cada uno de ustedes, amados. Vamos a pasar esta predicación para otras personas. Vamos a compartir el verdadero evangelio, porque la esencia del evangelio se está perdiendo, amados hermanos. Hay un desorden terrible. Entonces, quédese conectado en este tema, amados hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios levantó ministerios. Dios entregó dones a través de su Espíritu Santo en su iglesia para capacitar a los santos,
para que las personas no anden sacando espada dentro de la congregación, porque la Biblia habla de la espada del Espíritu. Y comienzan ellos en aquellos espectáculos que la mayoría de la gente lo graban, y hoy en día está haciendo meme. En estos días vi uno de Goku. Entonces le ponen los cabellos de Goku a los ministros y comienzan, mi hermano, la gente a reír, y cómo ganan espectadores. Ellos se molestan cuando hacen esos memes con ellos, pero ¿qué van a hacer la gente, amados hermanos? Si están dando de qué hablar, entonces las personas van a burlarse, van a hacer bullying del evangelio. Y el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, amado. Hoy en día se metió lo que llaman una guerra espiritual. En las congregaciones se va a adorar a Dios, a hacer culto para Dios. Y entonces nos encontramos con alguien que entró, que es un líder de la iglesia, haciendo guerra espiritual, y todo el que está ahí y es ministrado por la guerra espiritual comienzan a sacar su espada y comienzan a pelear, amado, y se convirtió en un gallinero. Para eso fue que Dios abrió este espacio de nosotros predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que dejar la mininice. Tenemos que dejar lo que es de niño, porque Cristo no habló de guerra espiritual, amados hermanos. Cristo no hablaba de guerra espiritual con sus discípulos. No. Amado hermano Hernán, en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, Pablo habla de la guerra espiritual. Si nosotros leemos, Pablo está hablando y dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y manda a las personas a revestirse de la coraza de justicia, del escudo de la fe, del calzado presto del evangelio, de la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación. Pero también dice que nosotros, los efesios, tenían que resistir para que pudiese resistir. Entonces, si nosotros estamos haciendo el bien, si nosotros estamos con la coraza de justicia, con el escudo de la fe, con que podamos apagar todo dardo del maligno, y la espada del Espíritu, no es para sacar la espada en la iglesia, amado, y ponerse. Ahora, ustedes pueden hacer lo que les da la gana, pero esto no viene de parte de Dios, amados hermanos. Los discípulos no enseñaron eso, ni Cristo tampoco enseñó eso. Entonces, ¿quién es que está enseñando eso? Quien está enseñando eso está metido en problemas con Dios. Porque hoy la iglesia es el hazme reír de mucha gente, amados hermanos. Yo llamo a la conciencia a todas las personas que hoy tienen nombre de cristiano. Gente que todavía le queda un poco de pudor. Amado, yo llamo la atención de estos tipos de personas, amados hermanos. Por favor, tengan un poco de conciencia, sabiendo que la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Yo veo muchas personas discutiendo con otros por la internet porque aquel hizo bullying hablando en lengua. Hermano, si no lo hacemos nosotros, no lo van a hacer los mundanos. No lo van a hacer las personas que no conocen a Dios. Porque a veces nosotros parecemos que no conocemos a Dios. Y la Biblia dice que los dones que Dios entregó a la iglesia es para que los cristianos, los creyentes, no seamos más niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Entonces, hay una doctrina, amado, de atar y desatar. Hay una doctrina de quitar maldiciones y poner maldiciones. Amado, yo quiero que nosotros tengamos claro, amado, que hay una batalla así en el creyente. El enemigo fue vencido. Fue vencido, Cristo lo venció. Cristo venció al mundo. No se entristezca. Tengan confianza, yo vencí al mundo. Cristo venció el enemigo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así como los hijos participaron de sangre y carne, Cristo también participó de lo mismo para destruir el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces todos los cultos que nosotros tenemos, parece que se congregara el diablo dentro de la congregación, porque es lo que más se nombra. Aló, alguien me está entendiendo. Amado, no se está predicando el evangelio, es diablo por todas partes. El diablo. Amado, la Biblia dice resiste y él huirá porque ya está vencido. Entonces, el verdadero enemigo del creyente, amado, somos nosotros mismos. Ese es el verdadero enemigo de todo creyente, porque Cristo no lo venció.
te toca vencerlo a ti, y te toca vencerlo a ti, y me toca vencerlo a mí. Yo quiero que nosotros leamos, amados hermanos, vámonos a la Biblia, el libro de Romanos, capítulo 7, versículo de número 18 en adelante. Romanos capítulo 7. El mismo Pablo que habló en la iglesia de Éfeso, o el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, vestido con toda la armadura de Dios, no lo llamó para bregar con Satanás. Eso es mentira. Eso no es doctrina. El mismo Pablo que escribió Efesios capítulo 6, versículo 10, que mucha gente dice que es para guerrear. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma. Por favor, Romanos capítulo 7, versículo 18 en adelante. Mira cómo dice, amados hermanos. Y yo sé que en mí, ¿aló? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Paró. Tienda para acá. Pablo dice, en mí no mora el bien. Él no está diciendo que el Espíritu Santo que Dios le entregó no es bueno. Él está diciendo, en mi carne hay algo que se revela contra lo bueno que yo quiero hacer. ¿Está entendiendo? Pablo está diciendo en pocas palabras que él tiene dos naturalezas. Hay pastores, hay líderes, hay creyentes que hoy en día cayeron en adulterio. Sí, cayeron en el pecado, cayeron en fornicación hoy en día. ¿Y sabe a quién le están echando la culpa? Al diablo. El diablo me hizo la guerra y me tumbó. No, amado, escucha la Biblia, lee la palabra. Pablo dice así: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, la maldad que mora en mí. Pablo está diciendo, hay dos naturalezas en el ser humano. No es el enemigo que viene a decirte así: peca, séle desobediente a Dios. Eres tú mismo, soy yo mismo. La batalla del creyente hoy en día, la guerra, está aquí, en la mente. Porque se levanta el viejo hombre queriendo dominar al nuevo hombre que nació. Ay, ay, ay. ¿Sabe? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, o viceversa, cuando Cristo nos aceptó, nosotros hemos vuelto a nacer automáticamente. Entonces, no somos engendrados de carne y sangre por Dios, sino espiritualmente hablando. Hay dos naturalezas. Entonces, hay una naturaleza caída y hay una naturaleza que comenzó a levantarse, comenzó a crecer y comienza a hacer las cosas que a Dios le agrada. Pero hay una naturaleza que se revela contra la nueva naturaleza que está siendo guiada por el Espíritu Santo. La verdadera guerra del creyente está dentro de él. Esa es la guerra espiritual que nosotros vivimos hoy en día, amados hermanos. Mira cómo dice aquí el versículo 21. Dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está entendiendo que él tiene un cuerpo, que él tiene una naturaleza que lo jala para no que busque las cosas de Dios, para que no haga el bien. Esa vieja naturaleza siempre va a quererte sacar del propósito de Dios, para que tú no hagas lo que Dios quiere, sino lo que la carne pida. Versículo 25, él dice así: gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sin Cristo,
él es dominado por su carne. Pero en Cristo, entonces, ¿qué? Hay una nueva visión de Pablo. Entonces Pablo dice así: venga acá. Hay una guerra y está en la mente del creyente. No es Satanás. Satanás no puede, no tiene fuerza para derribarte a ti que aceptaste a Cristo. Escúchame. No tiene fuerza para derribarte a ti que eres una nueva criatura. No puede. Te lo voy a hablar bíblicamente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 en adelante. Amado, mira aquí como Juan, que tiene la revelación de Jesucristo, cuando escribe su carta a las personas de su época, dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Los que son de Dios, vayan mandando mensaje. Y todo lo que se esté moviendo en su casa, que no sea de Dios, sepa y entiende que hay una unción terrible en la vida de usted, que es un hijo de Dios. Que su casa no puede estar visitada por fuerza del mal. Con el simple hecho de usted ser templo y morada del Espíritu Santo, su casa está resguardada del poder de Dios. Entiéndase. Escucha aquí. Juan dice así: hijitos, vosotros sabéis, vosotros sois hijos de Dios y lo habéis vencido. Y lo habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros, mayor el que está en usted, que el que está en el mundo. Entonces, cuando tú vas a una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, donde se predica la palabra de Dios, amado, parece que es un centro de macumba, parece que es un centro de umbanda, parece que es un centro de brujería, porque ni en la brujería se ve eso, amados hermanos. El diablo, písalo, allá va, saca la espada, córtale la cabeza. Amado, Cristo no predicó eso. Vamos a darle un parado a eso. Si hay creyentes llenos del Espíritu Santo dentro de la iglesia o dentro de la congregación que tiene el intuito de adorar a Dios, amado, yo dudo que entre allá los demonios también a adorar a Dios. ¿Está entendiendo? Porque Cristo llegó a Gadara, amados hermanos, y el endemoniado de Gadara se le postró a los pies de Cristo y dijo: Señor, viene a atormentarnos antes de tiempo. Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y usted qué? ¿Y yo qué soy? Hijo de Dios. Entonces nosotros no somos cualquier persona. Entonces la guerra nosotros no la tenemos con el enemigo. El día que el enemigo venga para mí, yo tengo que resistirle, como la Biblia dice, porque yo tengo que estar armado con la coraza de justicia, el escudo de la fe, el calzado presto del evangelio y el yelmo de la salvación. Yo estoy protegido, yo estoy en las manos de Dios. Y él dice aquí, Juan dice en el capítulo 4, verso 4, hijitos, pelo amor de Dios, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en el mundo que el que está en vosotros. ¿Está entendiendo? Entonces, mira cómo dice aquí el apóstol Pablo, amados hermanos, cuando escribió la carta de Éfeso, de los Efesios. Yo tengo que entender claramente, amados hermanos, que agarramos Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 14, hasta el 15, 16. Decimos, aquí está la guerra espiritual. Aquí está Mateo capítulo 18, habla que nosotros tenemos que atar. Mentira, amado. Solo está hablando de eso, pero amor de Dios, reaccionemos. Vamos a reaccionar, vamos a pasar esta predicación, hermanitos. Vamos a pasar esta palabra para otra persona. Escucha bien, el apóstol Pablo, que escribió Éfeso, en la iglesia de Efesios, escribió capítulo 6, versículo 10, de la guerra espiritual. Él también le escribe a la iglesia de Galacia. En el capítulo 5, versículo 17, yo quiero que estén ubicados, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice así: digo pues, en el versículo 16, para que tenga un poco claro de lo que Pablo está hablando. Otra vez le habló a los romanos de la lucha que él tenía, de la guerra que él tenía dentro de él, que lo llevaba cautivo a la ley del pecado. Ahora vamos a ver cómo le habla a la iglesia de Galacia, porque pegamos Efesios capítulo 6, versículo 10 y decimos, Pablo va a una guerra. Y por eso es que nosotros estamos en guerra. Ay. Dice así, Gálatas capítulo de número 5, versículo 16. Vamos a leerlo textualmente. Dice, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen para que no hagáis lo que quisiere. Va para aquí.
¿A dónde está la batalla? Entre el espíritu y la carne. Entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Ahí es donde está la guerra. Entonces Pablo dice así: amado, la guerra que está ahí, que está preparada, que está en ejecución, Pablo da una dica muy importante que usted y yo tenemos que reconocer. Le dice: anda en el espíritu. Hermano Hernán, ¿cómo es andar en el espíritu? Mucha gente no entiende esto y dice que andar en el espíritu tiene que coger el monte, tiene que ir para el monte, pasar 70 días en ayuno, no tiene que dormir de noche haciendo vigilia. Amado, yo no estoy diciendo que ayunar es malo, no estoy diciendo que orar es malo. Lo que estoy hablando es que hay personas que son de 30 y parecen de 80 años, se están destruyendo la vida haciendo guerra en el monte, y hay gente que hasta se vuelve loco. La Biblia dice andar en el espíritu. ¿Sabe qué? Andar en el espíritu es decirle no a la carne. Por ejemplo, tu carne te dice: cae en pecado con la hermanita tal. Tú dices: no, no puedo. Yo no puedo. Tú tienes que aprender a decirle no a los deseos carnales. Porque la Biblia comenzó con un no. En el Génesis, la Biblia dice: no comerás. Entonces, la palabra no, tú tienes que hacer carácter. Porque hay un nuevo hombre que nació. Hernán es una nueva criatura. Por lo tanto, Hernán no tiene que vivir en la vieja levadura, en la vieja criatura. Por eso es que 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué él dice eso? Porque hay momentos que nosotros empezamos a traer que el viejo hombre que está viciado con malas palabras, con grosería, con gestos que no son de Dios, y empezamos a traerlo a la nueva vida. Y muchas personas que están viendo la nueva vida del cristiano, ve tantas cosas que están aconteciendo en la vida de un creyente y que dicen: para ser cristiano como él, mejor me quedo en la casa. Para ser cristiano como él, amado, me quedo como estoy. Entonces hay mucha gente hoy en día, amados hermanos, que necesitan o necesitamos crecer en el conocimiento de la verdad, amado. El evangelio, escucha, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces el evangelio que fue revelado al apóstol Pablo, amado, y nosotros pegamos texto aislado de contexto y tomamos una idea y lo ministramos a la iglesia. Amado, la iglesia, en vez de crecer en la edificación, la iglesia va a ser derribada, y está siendo hoy en día derribada, está siendo golpeada, porque hay muchas personas llamados de líderes que Dios no lo llamó. Están distorsionando toda la palabra de Dios, están distorsionando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, una vez hablando con Tito, dice: y hay que hacerlo callar, porque están enseñando lo que no tienen que enseñar, están enseñando por torpe ganancia, están enseñando lo que no está de acuerdo a la sana doctrina. Aprenda esto. Entonces, si yo lo que tengo del evangelio, si yo no lo predico, amados hermanos, entonces hay alguien que está predicando cosas que no son para predicar. Y eso de guerra espiritual, amados hermanos, que cuando tú entras en la iglesia hay una guerra, la gente hay. ¿Quién andaba así de los discípulos, amados hermanos? Envíen comentarios aquí hasta dónde están llegando estas predicaciones, amado. Por favor, necesito saber de ustedes, necesito orar por ustedes y necesito orar con ustedes, porque ustedes son hijos de Dios y tenemos que reconocer que el velo fue rasgado de arriba para abajo, y cualquiera de nosotros con un corazón sincero podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Amén. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.